ahora ustedes son personas que han obtenido la libertad de Dios. Y ahora ustedes pueden caminar en este mundo libre, sin miedo, sin temor alguno. Porque saben que le espera un lugar allá en el cielo. Y el apóstol está hablando de una vida diferente. Porque es a lo que Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros, amados hermanos. Que nosotros podamos tener una vida diferente. Porque ciertamente de que cuando Cristo entra en el corazón del hombre, hay un cambio, hay una renovación, hay algo diferente en el corazón del hombre. Ya el hombre no habla como hablaba antes, ya el hombre no se viste como se vestía antes, ya el hombre, hay una diferencia en el corazón de esta persona. Y cuando hablamos de cambio, es aceptar los parámetros que Dios pone sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son esos parámetros a los cuales el Señor nos ha llamado? Es el amor. Por eso el apóstol habla de más el fruto del Espíritu. Lo primero que él menciona es el amor, porque el amor va por encima de cualquier cosa en este mundo. Cuando una persona ama, está dispuesta a dar aún su vida por aquella persona que ella ama. Entonces el Señor te está hablando de que hay que andar en el Espíritu. Hay que caminar en el Espíritu. Y la palabra andar es ir de un lado a otro. Y Dios no quiere que su iglesia se quede en el mismo lado, sino que en el lado que tú estás tienes que ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque en el otro lado es donde Dios se va a revelar, Dios se va a mostrar, es donde Dios te va a ministrar, es donde Dios te va a dar a conocer los misterios de Él. Entonces, si ya tú estás en este lado, hay que cruzar al otro lado. Por eso, cuando Jesús le hablaba a la multitud de gente que los alimentaba y todas estas cuestiones, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Porque ciertamente había una necesidad en el otro lado. Y Dios está buscando que tú vayas al otro lado. Porque cuando tú llegas al otro lado, entonces tú puedes ver cómo Jesús mira. Y es el deseo del corazón de nuestro Dios de que nosotros podamos ir de un lugar a otro. Como lo dice en el libro de Marcos capítulo 4, verso 35. Que Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y dice que ellos se montaron ¿en qué? En la barca. Y mientras ellos iban en la barca, ¿qué sucedió? Se levantó una grande tempestad. Pero ¿quién iba con ellos? Con ellos iba Jesús de Nazaret. Estaba acostado en aquella barca. Y ellos levantaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado que nos hundimos? Y dice la Biblia que Jesús se levantó y ¿qué hizo? Reprendió, ¿qué cosa? El viento. Y cuando ellos vieron eso, ellos se tiraron hacia atrás y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Entonces Jesús necesita llevar a su iglesia al otro lado. Él necesita que la iglesia camine al otro lado, vaya al otro lado. Que no se quede en el lugar donde está. Porque en el otro lado hay una necesidad la cual usted y yo tenemos que cubrir. Entonces cuando tú llevas una vida diferente, porque es a lo que Dios quiere llevar al hombre o llevar a la iglesia. Porque ciertamente el apóstol Pablo está diciendo, digo pues, anda en el Espíritu. Porque Dios desea que la iglesia sea espiritual. Que la carne no tenga que ver nada con nosotros. Porque ciertamente la carne se opone a lo de Dios. La carne no quiere hacer la voluntad de Dios. La carne está para hacer la voluntad, sus deseos, su concupiscencia. Ese es el deseo de la carne. Entonces Dios le está diciendo a través del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia y a la iglesia del refugio, hey, ustedes tienen que caminar en el Espíritu. Porque ciertamente no deben satisfacer los deseos de la carne.
Sí, nosotros andamos en la carne, pero no es lo mismo andar en la carne que satisfacer los deseos de la carne. No es lo mismo, porque somos humanos, caminamos en este mundo como hombres, como mujeres, naturales también, porque tenemos un cuerpo. Pero no es lo mismo andar en la carne que satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van contra la voluntad de Dios. Ellos no agradan a Dios. Ellos no quieren saber nada de Dios. Por eso el apóstol le está diciendo, hey, es necesario de que ustedes anden en el Espíritu. Y para tener una vida diferente, yo tengo que caminar en la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Usted no puede caminar en la voluntad de su mente. Usted tiene que caminar en la voluntad de Dios. Ahí donde usted tiene que manejarse como iglesia, como pueblo santo, como escogido, como sacerdote, como ministros. Porque ustedes fueron escogidos para caminar con Dios. Ustedes fueron elegidos de entre mucha gente. Dios los eligió a ustedes para que andaran con Él. Por eso el apóstol está diciendo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo el yugo, no estáis bajo condenación, no estáis bajo la ley, porque la ley es condenación. La ley está para condenar. Por eso que Él nos redimió. ¿Nos redimió de qué? De la maldición de la ley. Porque maldito es todo aquel que fue colgado en un madero. Y el apóstol le está diciendo, yo necesito. En pocas palabras le está diciendo, yo necesito una iglesia diferente. Yo necesito algo diferente. Ya yo no quiero ver la misma iglesia que cuando empezaron. Yo quiero ver una iglesia diferente. Yo quiero una iglesia que camine bajo la voluntad de Dios. Yo quiero ver una iglesia que camine para los estatutos y mandamientos que Dios prescribe. Y ese mandamiento es amarlo a Él sobre todas las cosas. Es hacer su voluntad, es el amor. Porque el amor todo lo puede, iglesia. El amor nunca deja de ser. El amor no es jactancioso. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se irrita. El amor nunca deja de ser. Se acabará la ciencia, se acabarán las profecías, se acabará todo eso, pero el amor permanecerá. Porque Dios es amor. Y la iglesia tiene que tener amor. Porque si la iglesia tiene a Dios y es una iglesia diferente, tiene que amar. Porque el amor todo lo puede. El amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Usted puede encontrar una persona allá afuera irada, con ganas de hacer algo indebido, y tú llegas con amor y tú apaciguas el corazón de esa persona. Porque las blandas respuestas aplacan la ira. Pero una iglesia espiritual sabe cómo manejar cualquier situación. Y el apóstol le está diciendo a ellos, hey, tienen que andar en el Espíritu. Porque estaba viendo qué cosa, algunas anomalías. Estaban aconteciendo algunas cosas. ¿A dónde? La iglesia del Señor. ¿Y qué estaba pasando? Estaban satisfaciendo los deseos de la carne. Se estaban desviando la mirada. Y si tú vas al capítulo 1 de este mismo libro, habla cuando Pablo reprende ¿a quién? A Pedro. Porque Pedro estaba ¿qué? Simulando, estaba con la hipocresía. Y dice que aún Bernabé fue ¿qué? Arrastrado en la hipocresía ¿de quién? De Pedro, ¿de quién? Un apóstol, un hombre de Dios, un hombre que caminó sobre las aguas, un hombre que levantaba muertos. Dice la Biblia que
tuve que resistirlo cara a cara, dijo el apóstol Pablo, porque era de condenar. ¿Por qué? Porque cuando estaba con los judíos, hacía ver que era judío, pero cuando estaba con los gentiles, hacía ver que era gentiles. Entonces Pablo lo reprende a quien, a Pedro, siendo un gran hombre de Dios. Y se estaban moviendo algunas cosas en esta ciudad. Y el apóstol le está diciendo, hey, si ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. No estáis bajo esclavitud. Ustedes tienen que caminar en la libertad que Dios los hizo libres. Y Dios nos hizo libres para ser libres. No para ser esclavos aún en nuestra propia mente. En estos días iba en mi carro por la Transísmica, por el Ingenio. Y yo iba manejando. Y yo le digo al Señor, yo, Señor, no tengo trabajo, necesito, ayúdame. Y Dios me hizo mirar por la ventana nada más. Y cuando miro por la ventana veo una señora con su hija. Yo le digo, Dios, perdóname, yo no tengo necesidad. Porque a veces nos quejamos tanto y lo tenemos todo. Y yo miraba a esa señora pobrecita con su hija. Yo dije, wow, Dios mío, perdónanos. Porque ciertamente, porque no tenemos un par de dólares, nos quejamos. Y hay gente que está sufriendo, que se están muriendo de hambre, que no tienen nada. Yo tengo un carro. Ella andaba a pie. Yo le decía a papá, Señor, dame un trabajo. Y él me dijo, ¿tú trabajas para mí? Yo le dije, Padre, gracias. Por eso ahora vengo las mañanitas a orar aquí solito con papi. Porque hay que aprender a caminar en el Espíritu. Cuando tú caminas en el Espíritu, tú hablas con Dios, vives con Dios, caminas con Dios, te ríes con Dios, lloras con Dios, lo haces todo con Él. Porque tú entiendes que Él es tu todo. Que no hay que tener la cartera llena de plata para ser feliz. ¿Quién dijo eso? Eso es una mentira del diablo. Que entre más tienes, más espiritual eres. ¿Quién dijo eso? Es bueno tener, es bueno trabajar, es bueno alcanzar buenos logros. Pero cuando tú andas en el Espíritu, la prioridad es el Espíritu. Cuando tú caminas con Dios, tu prioridad es Dios. No es otra cosa, sino las cosas espirituales que Dios tiene para ti. Por eso el Señor dijo, ¿de qué te afanas? ¿Cuál es el afán que tú tienes? No ves las aves del cielo, ni trabajan, ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros más que ella, hombres de poca fe? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduría. Todo lo demás, búscalo a Él. Hay que ser diferente en esta vida. Y cuando tú eres un hombre diferente, tú traes esperanza a los otros. Porque la gente ve algo diferente en ti. Y cuando la gente ve algo diferente en ti, la gente quiere ir a ti. Porque ellos saben que en ti van a encontrar una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra que los va a sacar de la situación en la cual ellos se encuentran. Ellos necesitan a alguien como ustedes. El mundo los necesita a ustedes. No ustedes al mundo, el mundo los necesita a ustedes. Porque el mundo no tiene a Dios, pero ustedes tienen a Dios. Así que Dios los envía al mundo como ovejas al matadero, para que lleven esa palabra de esperanza, porque cuando el hombre lo escucha a usted, tiene esperanza, porque la palabra dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú hablas la palabra de Dios y la gente te escucha, esperanza traes al corazón de ellos. Traes esperanza a su corazón. Porque sabe cuánta gente está abatida, cuánta gente está destruida por el sistema corrupto en este mundo. Cuánta gente está diciendo que no hay chen chen. Cuánta gente que está hablando
peste de nuestro presidente. Cuánta gente que está hablando cosas de él, que tiene un duro corazón, que es malo. Sí es malo, porque nadie es bueno en esta tierra. Pues recuerden que todo esto está escrito. Hey, vendrá caos. Vendrá caos. Usted tiene que estar preparado para todas estas cosas. Vendrá hambre. Vendrá peste. Vendrá tribulación, cual nunca vio sobre la tierra. Todo eso va a venir. Pero usted tiene que estar listo para cuando la trompeta suene, usted pueda irse con el Señor. Cuando eso suene, usted se vaya con el Señor. Usted parta de este mundo. No ponga su mirada en las cosas de este mundo. Ponga su mirada en lo eterno. Porque Dios es un Dios de cosas eternas. Las cosas en este mundo son todas pasajeras. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy tienes $10, mañana estás limpio. Pon tu mirada arriba. Porque ahí está tu galardón. Ahí está lo que tú necesitas. Ahí está tu Dios, tu Salvador. Ahí está tu Rey. Él está en ese lugar. Y Él ha preparado un lugar para ti y para mí. Y el apóstol le está diciendo, hey, hay esperanza para los que oyen. Pero ¿a quién van a escuchar? A alguien que tiene la palabra de Dios. El mundo necesita escucharte. Sigue hablando. No te calles. Sigue predicando. Donde Dios te ponga, habla la palabra de Dios. Aunque caigas mal, habla la palabra de Dios. Habla. No calles. ¿Cuántos tienen cable? ¿Cuántos tienen cable? Hey, yo fui a Tigo. Yo le dije, quítame todos los cables. Déjame los nacionales nada más. Y ahora que veo los nacionales, hemos visto un canal que jamás en la vida, cuando teníamos cable, lo habíamos visto. Es decir, que Movife. Ahora nos sentamos a ver ese canal. Es pura película de la iglesia. Pura película cristiana. Búsquelo en su... El 92 en uno y si tiene la cajita esa, es 682. Movife. Wow. ¿Cuántos lo han visto? Namaegar. ¿Tú también lo has visto? Tremendo canal. Buen canal. Buenas experiencias ahí se ven. Entonces el apóstol, o no tanto el apóstol, porque el apóstol es un enviado. Es alguien que Dios escogió para enviarlo a una misión específica. Entonces, todos los que estamos aquí somos apóstoles. Todos ustedes son apóstoles. ¿Por qué? Porque el apóstol es una persona enviada que Dios envió. Entonces, nosotros vemos a los hombres de que apóstoles y los vemos grandes como que ellos son mejor que nosotros. No, todos somos apóstoles. Porque todos hemos sido enviados, como lo dice el libro de Marcos capítulo 16, versos 15 en adelante. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo mismo que hacen los apóstoles, lo hacen ustedes. Es lo mismo. Pero nosotros lo vemos a ellos como la gran eminencia. No, ¿quién dio eso? ¿Quién dio eso? Gloria a Dios que ellos son bien usados por Dios. Pero ustedes también. A ustedes Dios también lo usa. Pero nadie sabe que Dios los usa a ustedes. Nada más la diferencia de ellos, como dice Vicosí, es que mi cosa la riega la Comay y la tuya no. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe? Vicosí es un hombre famoso. Y todo lo que Vicosí hace, el periódico ¿cómo se llama? Lo publica. Pero lo que tú haces, ¿quién lo va a publicar? Nadie. ¿Quién te conoce a ti? El cielo nada más. ¿Y eso es qué? Suficiente. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.
Mira, en este versículo de Romanos capítulo 10, verso 16, dice, Pablo enfatiza la importancia del mensaje de la salvación en el mundo. O sea, la fe viene es por el oír, y por el oír la palabra de Dios, no por el oír cualquier cosa. O sea, cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso trae fe a tu vida. Trae fe. Cuando tú estudias la palabra de Dios y tú estás pasando por un momento difícil y Dios te habla a través de la palabra, eso trae fe a tu vida. Trae fuerza, te levanta. ¿Cuánto le ha pasado? A todos los que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí estudiamos la palabra. Cuando hay una iglesia diferente, la iglesia revela lo que hay en el corazón de ella. La iglesia revela eso. Y el apóstol Pablo está diciendo, si tú andas en el Espíritu, tú vas a revelar quién tú eres. Pero si tú andas en la carne, tú vas a revelar también quién tú eres. Entonces, hay iglesia, escúcheme bien, que anda en la carne. Pero la iglesia, el refugio que Dios ha colocado en este lugar, es una iglesia que camina en el Espíritu. Oh, ella camina en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ella ha crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y con sus deseos. Y como ella ha crucificado la carne, ya ha entendido de que la carne es enemistad con Dios. Así que como es enemistad con Dios, yo voy a producir lo que el Espíritu produce en mi vida. Y cuando tú produces lo que el Espíritu produce en tu vida, tú revelas lo que hay en ti. Tú revelas lo que hay dentro de ti. Como dice la Escritura, dice el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca ¿qué? Cosas buenas. El buen hombre, pero el hombre malo, ¿qué saca del corazón? Cosas malas. ¿Por qué? Porque es malo. Por eso. Y como no hay nada bueno dentro de él, él saca lo que hay dentro de él. Por eso la Biblia dice que la abundancia del corazón, ¿habla quién? Habla la boca. Entonces, para que tu corazón hable cosas buenas, tienes que llenarlo ¿de qué? De la palabra. De la palabra. O sea, cuando tú llenas tu corazón de la palabra de Dios, tu boca va a hablar cosas buenas. Cosas buenas. Experiméntalo. Llénate de la palabra para que tú veas que todo lo que tú vas a hablar es cosa buena. ¿Por qué? Porque tú vas a hablar ¿de quién? De Jesús. ¿Y qué es lo más bueno? Jesús. Jesús es lo bueno en este mundo. No hay nada bueno en este mundo que no sea Jesús. Si Él no hubiera venido, ¿qué fuera del mundo? Un caos. ¿Qué fuera? Si Él vino y el mundo es un caos, imagínate que no hubiese venido. Hoy hay muerte. Hoy hay de todo. Mira lo que pasó en Texas. Van 100 y pico de personas muertas ya. Por ¿qué fue eso? Lluvia. Por lo que pasó allá. Iglesia, usted vive en un país bendecido. Yo creo que Dios es panameño, porque Él es de la provincia de David. Él es de David, el hijo de David. Dios ama Panamá. Y ha sido un privilegio haber nacido en esta nación. Entonces da lo que hay en tu corazón. Saca lo que hay en tu corazón. Dice que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. La iglesia, el hombre, la mujer, tiene que tener cosas buenas. Porque la Biblia dice que aunque siendo malo, sabemos dar cosas buenas. Sabemos dar cosas buenas. Aunque tú pienses en tu familia, tus hijos, esto y lo otro, si llega un necesitado, a ti, tú le das. Porque en ti hay cosas buenas. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo a ellos. Si tú andas en el Espíritu, las cosas buenas que hay en ti
se van a reflejar. Porque Dios necesita que tú reflejes lo que Él ha puesto en tu corazón. Y Él ha puesto al Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de ustedes. Por eso, una vida diferente sacude el mundo espiritual. Una vida diferente sacude el mundo espiritual. Lo desbarata. Porque Satanás sabe quién tú eres. Satanás conoce tu caminar. Él conoce tu proceder. Él sabe que cuando ve a un hombre y una mujer lleno de la presencia de Dios, Él dice que Él no puede hacer nada allí. Y el apóstol le dice, andar. Y cuando Jesús cruza al otro lado, ¿con quién? Con los discípulos. Dice que corrió a él un endemoniado, ¿cómo? Gadareno. ¿Corrió a quién? A Jesús. Este hombre estaba atado. Este hombre estaba endemoniado. Este hombre no se podía valer por sí mismo, estaba desnudo. Este hombre se golpeaba con piedras, se sacaba sangre. A este hombre lo ataban con grilletes y rompía los grilletes. ¿Cuántos han visto endemoniado aquí? Yo le he visto levantarse. En una ocasión, tenía yo aproximadamente 20 años de edad, hace bastante años atrás. Muchos años. Y una persona endemoniada. Yo estaba ahí. Y ahí estaban los siervos orando. Yo no era cristiano. Pero yo estaba ahí, viendo. Y la gente le decía, la sangre de Cristo tiene poder. Y la gente oraba y reprendía y ataba al demonio. Y el demonio estaba ahí. Y la gente peleando y escribían por todos lados, la sangre tiene poder. Y el hermano, cansado de ver la situación de su hermano, le dice, sal de mi hermano y entra en mí. Y el diablo le dice, yo voy del más chiquito al más grande. Y ahí está peleando la gente de la iglesia. Hey, esto es real, iglesia. Por eso Dios necesita que usted ande en el Espíritu. Para cuando estas cosas se manifiesten, usted no tema. Y pareciera que el demonio se había tranquilizado. Y la gente cogió un respiro. Los hermanos de la iglesia. Estaba yo ahí viendo todo. Sin saber que se podía meter en mí. Y él dice, la sangre de Cristo 666. Y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Pero no me iba por miedo. Y de repente le dicen, hey, busquen unas tizas para escribir en las paredes, la sangre de Dios tiene poder. 12 de la noche, los perros aullando. Y la única que tenía tiza en la casa era mi mamá.
Y dicen, Lucho, yo, ¿por qué a mí a esta hora? No, de verdad. Porque ya yo estoy viviendo el panorama. Y me van a mandar a mí a la casa a buscar la tiza. Y yo de buen mandado fui corriendo y regresé. Y créanlo, entre tantas tizas que mi mamá tiene en la casa, agarré la más chiquita. Pero era del miedo. Y ya no me atreví a dormir en mi casa solo. En mi cuarto ya tenía miedo. Estaba atemorizado. Porque eso es lo que a Satanás le gusta, atemorizar a la gente. Y ya este servidor que usted está viendo aquí, a los 20, 21 años, ya andaba por ahí con un Nuevo Testamento en el bolsillo del miedo. Porque estaba ese juego y que la ouija en todo su apogeo. Y yo andaba con mi Nuevo Testamento y caminaba por aquí, por allá con mi Nuevo Testamento. Y un día me acerco donde está la ouija. Y hermanos, esto es real. Y me acerco donde está la ouija. Y la ouija no quiere jugar. Porque estoy yo ahí. Porque está el siervo de Dios, el hombre de Dios con el Nuevo Testamento. Y yo estoy ahí sentado ahí y la ouija no quiere jugar. Y le pregunta, ¿por qué no quiere jugar? Y ella no dice nada. Y que porque está Lucho aquí. Y dice, sí. Y yo dije, Dios mío, esto es verdad, esto es real. Yo me voy porque esta cosa, eso infundió temor. Mucha gente murieron a causa de ese juego. Hasta películas sacaron a causa de ese juego. Por eso Dios dice, hey, usted tiene que caminar en el espíritu porque hay demonios que quieren poseer. Pero si tú caminas en el espíritu, no hay demonio que pueda tocarte. No hay demonio que pueda penetrarte, que pueda habitar en ti. Porque en ti está el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo de Dios, hay libertad. Hay libertad. Y ahí estaba ese endemoniado, estaba en ese lugar, nadie podía con él. Pero llegó Jesús. Llegó alguien diferente. Había mucha gente ahí que me imagino que habían orado, habían hecho exorcismo, habían hecho tantas cosas por ese endemoniado. Pero llegó alguien diferente. Cuando usted llega, algo tiene que suceder. Porque usted no es cualquier persona, usted es algo diferente a lo que el mundo mira. Dice que Jesús llegó y apenas que él vio a Jesús, él corrió. Y se humilló delante de Jesús y le dice, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? No es mi tiempo todavía. Yo no sé cuánto tiempo más le tocaba a ese demonio estar en esa persona. Pero Jesús vino para traer libertad. Por eso cuando hay una iglesia diferente, el mundo espiritual es sacudido. Tú lo sacudes. Los demonios tiemblan. Cuando ellos te ven, ellos tiemblan porque tú eres alguien diferente. Tú no te manejas como el mundo se maneja. Tú te manejas como Dios se maneja. Y Dios se maneja en el amor. En una ocasión estaban echando un demonio afuera hace mucho tiempo atrás. Ya estaba en la iglesia allá. Y la gente estaba arriba, macanda, lava, soja, lava, chía, paya, se va. En el nombre de Jesús, vete y fuera. Y esto y lo otro. La gente estaba echando el demonio. Pero como ya no podían, llamaron a la pastora Oderay de Solís. Y la pastora llegó. Con qué sencillez y amor y abraza al endemoniado. Y le dice, vete en el nombre de Jesús. Y el hombre quedó en sus juicios cabales. Sin hacer bulla, sin hacer estruendo, sin hacer tantas cosas. Cuando la presencia de Dios está en ti, tú no tienes que gritar tanto. Nunca vi a Jesús gritar. Nunca. Nunca. Nunca vi a Jesús gritar. Hoy el hombre grita y 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 se va con un receso a tomar una Coca-Cola y el demonio trae una a mí también. A García no llegará. Esa se la llegará. Tú tienes que sacudir el mundo espiritual, iglesia.
Por eso tú tienes que estar lleno de la presencia. Porque van a venir esos momentos. Hey, usted ve que este man se da bombo y todas estas cosas, pero hey, Dios lo respalda. Pues amén, ¿a quién? Dios respalda a Hurtado. Él está loco, pero Dios lo respalda. Él se da bombo y tal. Pero Dios lo respalda. Porque verdaderamente Dios lo respalda. Dios respalda a ese varón. Cuando él habla, hey, las cosas suceden. Él va a la cárcel y lleva 5 boletas de libertad y 5 se vienen libres. Ya lo tienen como el boletero. El boletero. Venga, Capincha, ¿dónde está Capincha? Que viene la boleta de libertad. Pero ya no está dando, últimamente no está dando boletas de libertad. Gloria a Dios, aleluya.